Buenos días con todos. Les agradezco estar presentes. Sé que es relativamente temprano para iniciar el día. El tráfico aquí es tan tenaz como en Lima. Bueno, vamos a comenzar. Hoy les vengo a platicar un poco de lo que es seguridad en open source. ¿Ok? Pero vamos a tratar digamos, de plasmarlo de una manera un poco diferente. ¿Ok? Primero, un poco viendo lo que actualmente es, digamos, se entiende que son las implementaciones que residen en este momento, ¿no? Y en realidad, ¿cómo es que estas cosas no necesariamente son tan, digamos, excluyentes en el tema de seguridad, ¿ya? Muchas veces porque no qué sé yo, no nos atrevemos a hacer ciertas cosas sobre esas plataformas que a veces las miramos y decimos, ay, no me déjala, está funcionando, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Bueno, esto es, ya Boris, digamos, digamos que la presentación, le agradezco mucho. Digamos que de todo eso lo que digamos que les puedo comentar son lo siguiente, digamos, yo me dedico a hacer dos cosas, ¿no? El tema, uno de los proyectos de voz sobre IP, como digamos más de uno de mis colegas, digamos de las personas que están, digamos, aquí presentes, ¿no? Implementaciones centrales, implementaciones de SoftSwitch y liarnos con el tema de SIP y todo el asunto, ¿ya? Interconexiones y demás. Y aparte también, digamos, me dedico a hacer proyectos de ethical hacking, ¿ok? Digamos, se podría decir auditorías o pentest de seguridad, ¿ok? Entonces ahí las plataformas son transversales, ya ahí encuentras Windows, Linux, Unix, Mac, lo que sea, digamos, ¿no? Dispositivos, access point, o sea, encuentras de todo. Entonces, son dos cosas que me gustan mucho hacer, tengo la gracia de Dios, digamos, de que me permita hacer lo que me gusta, entonces que me agrada hacer, digamos, ese tipo de cosas. Entonces, esas dos cosas te dan una perspectiva muy interesante de los sistemas, ¿ya? Y justamente es un poco lo que a raíz de todos esos trabajos les vengo un poco a platicar, ¿no? Aparte, digamos que yo no uso Linux desde creo, los 20 años más o menos, lo encontré en la universidad y desde ahí no compro antivirus. Y me gusta, digamos, hacer programación, cosas de programación, digamos, para mi uso. Ok, vamos a comenzar. Seguridad, digamos, primero nuestra plataforma de voz sobre IP. ¿Ok? A ver, la parte de aseguramiento de voz sobre IP es bastante particular, ¿ok? Porque tenemos que no solamente encontramos en una plataforma SIP, y eso ustedes lo saben o lo deberían saber, no solamente el tema de SIP como servicio, ¿ok? Sino también encuentra uno diversos tipos de, digamos, de añadidos o cosas, servicios adicionales, ¿ok? Que complementa toda la plataforma, ¿ok? Entonces, no es solamente ponerle ojo a SIP y nada más, ¿ok? Tenemos detrás de eso servicios como HTTP, SNMP, que todo el mundo lo utiliza y el que diga que no, en realidad no sé qué utiliza para monitorear, ¿ya? SNMP se utiliza para monitorear, ¿ok? Entonces, tenemos todo ese conjunto de cosas ahí. Entonces, ¿cuáles son los factores que aumentan, no hablemos de seguridad, sino factores que aumentan la inseguridad, ¿ok? Definitivamente, uno de los factores que aumentan, digamos, este hecho es la poca experiencia en el manejo, ¿ok? El desconocimiento muchas veces de la plataforma que tenemos que instalar, ¿ok? Porque muchas veces viene con el wizard, ¿no? Y paso 1, paso 2, paso 3 y se acabó, ¿ok? O nos leemos un manual de YouTube y ahí la marca es transversal, ¿ok? Y desconocemos cómo funciona por dentro, o qué sistema operativo trae por dentro, o qué servicios añadidos tiene. ¿Es correcto? ¿No? O qué software adicional tiene. ¿Listo?
Entonces, eso es un poco. Después tenemos la mala administración de sistemas, como les comentaba ayer, digamos, en el curso de seguridad que estoy, digamos, dando aquí en las mañanas, les decía, uno, como administrador de red, como jefe de sistemas, inclusive como gerente de sistemas, se preocupa, digamos, por tener las contraseñas fuertes, ¿no? Le pones la mayúscula, la minúscula, los signos de admiración, los signos y demás. Se lo entregas al gerente general, ¿no? Que espero, digamos, que gente de ese tipo esté acá, y el gerente general te dice, o gerente de administración, o alguien que no es de sistemas, ¿no? Le dices, ahí está tu contraseña. Entonces, él la mira. Oye, ¿no me puedes poner una contraseña más simple? Y ahí se te acabó tu seguridad. Ahí terminó tu seguridad. ¿Ok? Entonces, ese es un poco, digamos, también el tema de la mala administración, pero no solamente de cara a los administradores de red, sino también a la cultura informática que existe alrededor. ¿Ok? Por eso es que muchas empresas se hacen, digamos, charlas de concientización de seguridad, digamos, ¿no? Para que la gente, digamos, que no es del área de sistemas, conozca y sepa, digamos, ¿no? De ahí, solamente, como les decía en la otra presentación, centrarse en factores exclusivamente de voz sobre IP. Muchas veces dicen, no, yo utilizo un protocolo que es exclusivamente de estos teléfonos y jamás por eso me van a vulnerar la seguridad. Mentira, señores. ¿Por qué? Porque esa plataforma no solamente está corriendo ZIP o Skinny o otro protocolo, ¿ya? Sino también está corriendo otros servicios, TFTP, ¿ya? Que lo utilizan para provisionar y que pasa las cosas de texto plano. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta eso. Estudio pobre en cuanto a la solución a implementar, digamos, muchas veces no diseñamos bien el proyecto, entonces vamos arreglando las cosas o vamos poniendo las cosas sobre el camino. ¿Ok? Descuidos a la hora de configurar, muchas veces digamos, sí, este usuario y esta contraseña es la que viene por defecto, después lo cambio. ¿No? Sí, pero ahí digamos muchos errores. Sí, pues es que eso nos pasa, siempre andamos contra el tiempo, ¿cierto? O sea, el que diga que le sobra tipo sistemas, no sé, haciendo cualquier otra cosa menos sistemas, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, nos falta el tiempo. Entonces dejamos a veces cosas por omisión y después encontramos cosas como Cisco, ¿no? Usuario Cisco, contraseña Cisco, ahí por omisión, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Poca o inexistente monitorización, me imagino que el log, ¿cierto? O sea, el log es la vida de su sistema, ya sea un sistema de voz sobre IP o no. Windows tiene logs, Linux tiene log, los sistemas, digamos, Cisco Call Manager, Alcatel, que eso que el otro, tienen log. Entonces, así tengas dos sistemas no solamente, entonces necesitas tener por lo menos un lugar donde se reciban esos logs. Y aparte monitorizar todo eso, ¿no? Y no te llamen una mañana a las 7 de la mañana, oye, que se ha caído, ya no puedo hacer llamadas. Y tú no sepas responder. Eso es lo peor que puede pasar. Uno ya tiene que haber recibido el correo electrónico de la alerta para poder, digamos, responder, sí, se cayó tal cosa. Ya lo estoy solucionando. ¿Listo? Después, otro factor interesante, muy importante, es las actualizaciones de seguridad. Muchas veces tenemos implementaciones, o sea, siempre me tocan implementaciones de hace, por lo menos, digamos, 4 años, 5 años, y jamás se actualizaron las cosas, ¿no? La típica respuesta es que lo que funciona bien no se toca, ¿cierto? ¿No? Entonces, eso es. Entonces, este último mes ha sido muy particular en temas de seguridad. Ha habido muchos bugs, ¿ya? Y bugs bien graves, ¿ya? Han habido, digamos, han escuchado seguramente de Herbet, Shell Shock, espero que sí, ¿ya? Potle, ahora último. Entonces, lo que creíamos que era seguro, algo como SSL, ¿no? Ahora ya no lo es, ya está roto, ya. Entonces, ese candadito que ustedes ven ahí, ya no es seguro hoy. ¿Ya? Entonces, por lo menos en estos 2 meses. ¿Ya? Se lo estoy hablando hace muy poco, en realidad. Conocer completamente, ¿no? Por dentro del sistema. Eso es, señores. O sea, no ver ese aparato que le pusieron ahí, verlo como una caja negra, ¿no? Que solamente ustedes saben hacer clic aquí, aquí, aquí y nada más. No es así. Así no funcionan las cosas.
¿no? Ustedes tienen que saber por dentro qué es lo que hace, qué sistema operativo, qué servicios, qué aplicaciones. Como les digo, la voz sobre IP es muy complejo, digamos, ¿no? Entonces hay que, digamos, tener claro todas esas cosas. Ok, pero vamos un poco al tema, digamos, de estadísticas y demás, digamos, ¿no? Esto es, por ejemplo, es un estudio que ha salido hace poco, recién hace 4 meses aproximadamente, de esta institución, ¿no? Communication Fraud Control Association, que indica, es público el documento, si ustedes lo googlean y pueden descargarlo, que indica que estos son los principales orígenes, ¿no? digamos, de fraude, ¿no? Entonces tenemos que nuestros amigos de Estados Unidos tienen el mayor índice, ¿no? Y de ahí ya tengo, digamos, India, United Kingdom, Brasil y demás, digamos, ¿no? Eso de pronto es muy súper relativo, ¿ya? Porque de repente, digamos, esa gente se ha movido a esos países y de ahí está originando, pero es un poco lo que, digamos, que les puede dar una idea de qué es lo que está sucediendo, ¿ok? Esto es más interesante. ¿Dónde terminan las llamadas? ¿Ok? Las llamadas de fraude, ¿dónde terminan? ¿Ok? Entonces, países como Libia, Gambia, Somalia, Sierra Leona, sobre todo Sierra Leona, es muy popular en el Perú, no sé cómo aquí esté, pero la idea es que estos países normalmente no se llaman, ¿no? A menos que ustedes, digamos, tengan negocios directamente con esos países, normalmente no se llama. Entonces, se debería solicitar, ¿no? Si usted, un filtro primero de su lado, ¿no? Que su PBX no tenga permisos o su plataforma de SoftSwitch o lo que sea, ¿ya? No tenga permisos para salir de esos países y por otro lado, de la otra pata al operador. El operador también ustedes pueden llamar y decir, ok, yo necesito estas llamadas para estos países. Bloquealos. Y se acabó mi problema. ¿Ok? Pero uno tiene que ser consciente de estas cosas. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Sobre todo, Libia, o sea, cuesta un montón de plata las llamadas por minuto a ese país. Libia y Sierra Leona particularmente. Entonces, dentro de los 5 métodos de fraude, digamos que más comunes, ¿no? Tenemos el fraude por suscripción o, digamos que el robo, digamos, de credenciales de alguna forma, y por un punto nomás lo sigue el hacking a la PBX, ¿no? El hacking a la PBX es muy común en realidad, ¿ya? Porque ahí está el descuido, ¿ya? Normalmente, digamos, las personas que estamos encargadas de implementar PBX deberíamos ser conscientes, ¿ya? Si ustedes implementan PBX o están a cargo de proyectos de PBX, tienen que ser conscientes de que ahí hay dinero, en primera instancia, o sea, y el dinero de su cliente. ¿Ok? Entonces, digamos, por ahí debería pasar un poco la preocupación. Entonces, su nivel de paranoia debería ser muy alto. ¿Ya? Muy, muy alto. Porque eso es lo que, digamos, lo que se está buscando en Internet, ¿no? Y de ahí ya tenemos, digamos, digamos el PBX hacking, el account takeover, VoIP hacking también a través de Internet y, digamos, los dealer fraud que también llegamos. Pero particularmente el PBX hacking es lo más común. ¿Ok? Ahora, ante todo eso, ¿qué es lo que hoy se busca? ¿Ok? ¿Qué es lo que su usuario le pide? ¿Ok? Evidentemente, movilidad. Yo estoy aquí, digamos, en Santiago y quiero seguir recibiendo las llamadas de mi anexo. De hecho, yo lo hago, todas las llamadas, nadie sabe que estoy aquí. Después, billing, ¿no? Tarificación. Yo quiero saber cuánto estoy gastando mensualmente, o cuánto gastan mis campañas si estoy en el mundo de call center, cuánto están gastando por campaña, digamos, estos agentes, etcétera, etcétera, ¿no? Calidad de servicio, evidentemente quiero que mis llamadas suenen bien, ¿no? Aprovisionamiento automático, no quiero prácticamente poner el teléfono y que ya automáticamente todo se configure, ¿no? Soporte para múltiples protocolos, integración de la VoIP y la TDM. A mí no, el usuario no le interesa por dónde sale la llamada. A él le interesa marcar y que suene, ¿cierto? De acuerdo, ¿no? Estamos de acuerdo ahí. Esas son las necesidades, ¿no? Y, bueno, encriptar comunicaciones. No quiero que mi audio, por ejemplo, en el Perú, ahora, o sea, estos últimos años es muy común, digamos, que le sacan a la primera dama dándole una orden al primer ministro de defensa, ¿ya?
sea, lo que se llama los chuponeos, no sé cómo acá lo llamarán, interceptaciones de audio, ¿ya? Y ni siquiera tiene que ser voz sobre IP necesariamente, ¿okay? Porque el cable de cobre al par lo pinchas, como se dice, le pones un aparatito de grabación y ya estás grabando todo, ¿ya? Pero en voz sobre IP sí existe, digamos, la encriptación, hace tiempo que existe, ¿ok? Entonces, simplemente que ahora, digamos, está ganando más adeptos, ¿no? Y, evidentemente, seguridad antifraude. Todo el mundo pide sistemas seguros, ¿no? Entonces, vamos a llegar al final a una conclusión bien interesante y ustedes me van a decir si están de acuerdo o no. Tipos de software en el mercado, ¿no? Tenemos, evidentemente, primero los propietarios de marca. Y primero porque eso es lo que dicen las estadísticas, ¿no? O sea, eso es lo que dice el mercado, ¿no? Tenemos Cisco, Alcatel, Siemens, ¿no? Aquí, personalmente, me parece que es más Cisco y por ahí se le está compitiendo con Alcatel, ¿ya? Pero, digamos, tenemos eso, ¿ok? Después, mixtos, los que en algún punto están utilizando software libre y ustedes muchas veces no lo saben, ¿ok? Por ejemplo, esta solución es muy popular, que es Altitude. InConcert también, digamos, tiene digamos, estas dos soluciones tienen, digamos, la parte del dealer, digamos, del motor de llamadas, es un Asterisk, ¿ok? Entonces, y la interfaz gráfica ya es un desarrollo propio, ¿ok? Entonces, en algún punto están utilizando esa, digamos, software libre, ¿ok? También los basados en ya netamente nativos, ¿no? Y ahí tenemos una gama más amplia, ¿no? En temas de call center, por ejemplo, tenemos el modelo de call center de Elastic, de ahí tenemos sistemas de call center prácticamente, digamos, como VisiVox, Visidial, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso es lo que hoy tenemos en el mercado y es una realidad, ¿ok? Ahora, pero ¿cómo esto digamos, cómo es la superficie de implementación? ¿A qué nos enfrentamos, ok? Digamos, cuando vemos esto, ¿no? Y pongo esta gráfica, evidentemente es una marca en particular, pero más que nada para que se den cuenta, digamos, lo sientan más suyo, ¿ya? Que es, tenemos una superficie de arquitectura propiamente, ¿no? En donde tenemos dispositivos, ¿no? Cajas y cajas que están interconectadas. Muchas veces no sabemos qué es exactamente una, pero ahí la tenemos, ¿ok? De ahí tenemos la parte del call control propiamente dicho, digamos, ¿no? Un dispositivo que justamente es la que, digamos, es el núcleo, es el que hace la parte de llamada propiamente, ¿no? De ahí los endpoints, ¿ok? Aquí tenemos muchas marcas prestigiosas de endpoints, ¿no? Y también es otro, digamos, es otro elemento al que tenemos, digamos, nos enfrentamos. Después tenemos las aplicaciones, ¿no? Las interfaces, los reportadores, etcétera, 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 ¿ok? Y algo que muchas veces es donde perdemos el control, ¿no? Las aplicaciones terceras, de fabricantes terceros. Software que no necesariamente está desarrollado por la marca, pero es compatible, ¿no? Entonces, a esa superficie es a donde nos enfrentamos, ¿ok? Entonces, tenemos que tener claro todos los elementos que tenemos que brindar o asegurar, digamos, digamos, el funcionamiento. Después, esto es más un esquema típico basado, digamos, en open source, digamos, ¿no? Donde normalmente todos los centramos en una caja y a lo mucho tenemos alta disponibilidad o sistemas redundantes, ¿ok? Ahora, motivaciones para cazar el fraude. Una sola, señores, ¿ok? Esa es la única motivación que digamos, que un atacante tiene para, como le decimos nosotros, sacarle la vuelta a su sistema. Dentro de los ataques más comunes, sí, bueno, eso ya seguramente lo han visto en un momento, pero digamos que vale la pena, digamos, redundarlo, sobre todo en función a que todas las plataformas son afectas a eso, ¿ya? Porque trabajan zip, ¿ya? Y zip por default está, digamos, sujeto a ataques de adivinación, ¿no? Usuario y contraseña, ¿ok? De hecho, que ahí hay una prueba, digamos, contra un Cisco, ¿no? Entonces, están susceptibles a eso. Y eso es lo que, digamos, tienen que asumir que eso iba a suceder.
Ya, después otro bastante común en que la gente no, digamos que no presta mucha atención son las ataques de hombre en el medio. ¿Por qué? Porque son muy sencillos de hacer, señores. O sea, 3 clics y ya ustedes están haciendo ataques de hombre en el medio. Y están succionando la conversación entre su gerente general y un proveedor tercero, donde cierra el negocio. Así de grave puede ser el tema, ¿ya? ¿Por qué es muy sencillo? Porque del lado del networking, la parte de la red, el dispositivo, el switch, que es que controla, digamos, ese paso de datos, normalmente lo instalamos por default, a lo mucho hacemos VLAN, ¿cierto? ¿Quién trabaja con Port Security? A ver, levanta la mano. ¿Port Security? ¿Uno? Rodrigo. Ajá, sí, yo me imaginaba, los más paranoicos, ¿ya? Nada más. El tema de Port Security es que en un puerto de tu switch solamente circule una sola dirección MAC. Ese es el fundamento básico. De ahí hay muchas otras cosas, pero básicamente eso. Entonces, para eso tienes que suscribir todas tus direcciones MAC, ¿ya? Y ahí viene el lío de administración y de gestión, ¿no? Imagínense que tienen 100 computadoras más 20 dispositivos, ¿no? Servidores. Entonces, todos esos tienen que estar registrados. Y los que entran, salen, los que se reponen, es trabajo en gestión, ¿ya? Pero es lo que se tiene que hacer, si no, sus audios van a terminar en programas de televisión como el Perú. Y esto, ¿no? Implementación de marca nunca va a llegar a MVP. Eso es lo que primordialmente se piensa, ¿ya? En realidad, pues les vengo a decir, señores, que eso es mentira, ¿ok? Esta página particularmente está enfocada a buscar dispositivos en línea. Ya es bastante antiguo en realidad, ya no es nada nuevo, ¿ya? Pero a veces, digamos que perdemos de vista las cosas, ¿ya? A partir de que su sistema está conectado a Internet, ya olvídense, es parte de todos los bots o robots en Internet que están buscando cosas. Aún así sea Asterisk, Alcatel, Cisco, lo que sea, al atacante le comento que le da lo mismo, ¿ya? Vulnerar un Asterisk que vulnerar un Alcatel, que vulnerar un Cisco, le da lo mismo, ¿ya? Entonces, por ahí, esos mitos que tienen, digamos, que se tienen por ahí de que digamos, si en Asterisk soy, digamos, más vulnerable, es mentira. Igual, es más, esos sistemas como son mucho más caros, hay más dinero. Entonces, son más buscados inclusive, ¿ya? Ahí, por ejemplo, en este ejemplo, yo busco solamente Cisco y tenemos solamente en esos servicios SSH expuestos, IPs expuestas, 1.029.041 dispositivos listos y disponibles para pasarles un ataque de password cracking, como veis. ¿Ok? Entonces, y de ahí tenemos, o sea, también tenemos, exponen HTTP, HTTPS, SIB, SNMP, ¿ya? Entonces, olvídense, digamos, al atacante le da lo mismo, digamos, sea lo que sea. De ahí tenemos otra macro bastante conocida, Vaya. Mira, y ahí más grave todavía, porque tengo Telnet, ¿ya? Ustedes saben que Telnet ya no deberían utilizarlo. Si tienen Telnet, olvídense, están perdidos en el tema de seguridad, ¿ya? ¿No? Tenemos 1.532 dispositivos Telnet listos para ser interceptados, ser vulnerados o lo que sea, ¿ya? Y encuentras cosas como esta, pues, ¿no? O sea, ¿ya? Te encuentras cosas como esta, ¿no? Listas para tantear un Cisco, un manager y la contraseña por default, ¿no? No, Juan, pero esos sistemas son caros, o sea, no, ¿quién va a venir a la contraseña de eso? Señores, el atacante no es un experto en algo en específico. El atacante sabe muchas cosas de todo, pero lo que sí sabe es leer, algo que no hacemos normalmente. Entra a la página del fabricante y se descarga el manual. Usuarios y contraseñas por defecto y bingo, ¿no? O usuarios y contraseñas que solamente sabe el fabricante, y eso es una de las desventajas. En software libre nosotros sabemos exactamente qué cosa estamos instalando, qué usuarios y contraseñas tiene. Pero en una caja cerrada,
Hace poco se descubrió que Perú, no sé cómo estar acá, que una empresa de telecomunicaciones instalaba un router y había usuarios y contraseñas que los llamamos backdoors, ¿ya? Pero que esos usuarios y contraseñas no estaban en ningún manual. Y por ahí los atacantes aprovechaban a entrar. Ahora, yo no sé cómo estarán con el asunto de la NSA y todo ese asunto, pero en el Perú todo el mundo anda paranoico con ese tema, ¿ya? Acá creo su presidenta, no sé si fue intervenida, pero ahí en el Perú están recontra intervenidos, ¿ya? Y por ejemplo, digamos, les encontraron muchas contraseñas de usuarios por defecto que los fabricantes, digamos, tenían ahí puestos y que el usuario común no sabía, o sea, el administrador no sabía. Cosas como estas, ¿no? O sea, ¿qué hace esto publicado en Internet? Al igual como cualquier sistema open source, ¿no? Pero ya, sí, Juan, ya, listo. Pucha, ya puedes encontrar eso en Internet, pero no soy vulnerable, pues. ¿No? ¿No dicen que las soluciones open source son vulnerables, ¿no? Ahora, miren esto. Eso es del año 2007. ¿Ya? Sí, Juan, 2007, estamos en 2014, es mucho tiempo. Esto es del año 2003. No, el año pasado, 2003. ¿Sabían? No. ¿Ya? Entonces, hay vulnerabilidades en esos ámbitos, señores. Hay vulnerabilidades, ¿ya? Solamente, como le digo, en temas, o sea, mi percepción, ¿ya? Y la percepción de muchos profesionales que trabajamos y vivimos de esto, es que en las soluciones de marca, digamos, todo es muy parametrizado y solamente haces lo que te lo que te permite el fabricante. Ayer que estoy dictando el curso de seguridad, aquí tengo un gusto, digamos, de compartir con gente, digamos, de bastantes países, hay Argentina, Venezuela, y es interesante ver las realidades de varios países. Me decían, digamos, que una marca X no le permitía, propietaria evidentemente, no le permitía comprar las licencias de zip. El vendedor no le permitía comprar la licencia de zip, porque supuestamente no soportaba. En el datasheet, ahí dice, soporte para zip. Y no le puede vender, porque está amarrado al proveedor. Entonces, así es muy complejo ese tema, digamos. Cuando yo, de verdad que me quedo admirado, digamos, con ese tema, digamos, ¿no? Ahora, análisis de vulnerabilidades, ¿ok? ¿Quién se atreve cuando le dices digamos, a los fabricantes, voy a pasar un análisis de vulnerabilidades a la caja, ¿no? A las blinds? Se mueren de miedo, pues. ¿Ya? ¿Por qué? No, pero se va a caer el sistema, que eso que lo otro. Sí, pero hagámoslo en horas desatendidas. ¿Cuál es el problema? 2, 3 de la mañana, total, tú te vas a estar durmiendo, ¿no? O sea, yo voy a estar trabajando. ¿Ya? Total, a mí me gusta hacer eso. O sea, ¿ya? Entonces, cosas como Nessus, ¿no? ¿Quién le pasa un Nessus? Es un analizador de vulnerabilidades muy potente, ya es el mejor ahorita del mercado. Por lo menos en temas de, digamos, se dice que Nessus es muy eficiente, pero sus reportes son detestables, ¿ya? O sea, tienes que leer mucho, digamos, ¿no? No es como otras soluciones que sus reportes son bonitos, con colorcitos, ¿no? O sea, y ya con grafiquitos, ¿no? No, acá, digamos, tienes que echarte a leer, ¿ya? O sea, más trabajo del lado del usuario, del lado de uno, digamos, ¿no? Pero detecta muchas vulnerabilidades. Por ejemplo, esas son, digamos, no se diferencian mucho, pero todos son de Cisco, ¿ya? Entonces, pásenle un análisis de vulnerabilidades a su caja. Y se van a dar cuenta que hay muchas sorpresas ahí, ¿ya? No tiro contra Internet, no converso contra Internet, pero en un momento lo vas a tener que hacer. Si no, no es posible que hoy día un sistema de telefonía, digamos, solamente circule en una red interna. Ya tienes que conversar con Internet en algún punto o en algún punto de tu infraestructura. ¿Ok? Y te encuentras cosas como estas, digamos, ¿no? O sea, muchas vulnerabilidades, ¿no? O sea, pero que eso es un extracto de una página que se llama ExploitDB, ¿ya? Así se llama, ExploitDB. Ya uno pone ahí búsqueda, Cisco, Avaya, o lo que sea, y le sale todos los exploits, listos para bajar y explotar. Programas, ¿no? Exploits son programas que explotan una vulnerabilidad, ¿no? Entonces,
da lo mismo. O sea, da exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, esto es muy interesante, ¿ya? Para que no digan que marcas no utilizan open source o en algún punto software propietario. No se diferencia muy bien, digamos, eso, pero eso es una vulnerabilidad de Cisco en donde se dice que, digamos, Cisco en algunas plataformas utiliza Bash Shell, ¿ya? Shell Shock es una vulnerabilidad muy reciente en temas de seguridad, el año pasado, digo, el mes pasado ha salido, ya es muy potente y de verdad que va a dar mucho que hablar todavía, ya eso tenemos para rato con Shell Shock, ¿ya? Entonces, porque inclusive los vectores no solamente pasan por web, también por DHCP, alucinan que puedan vulnerarlos por DHCP. O sea, es totalmente, o sea, te conectas a la red y ya está hackeado. ¿Ya? Y no es una falacia lo que le digo, ¿ya? O sea, sí es, o sea, busquen sobre eso, ¿ya? Entonces, dice que Cisco en una de sus plataformas está soportando Bash, digamos, Bash Shell, ¿no? Que es un intérprete de comandos. Pero Cisco utilizando Bash, ¿no se supone que ellos tienen su iOS? Sí, Bash Shell es software libre, es un proyecto open source. Entonces es mentira, pues señores. En algún punto, digamos, ¿por qué? Porque yo no voy a inventar la rueda. Las marcas no van a inventar la rueda desde ya se van a crear un sistema operativo, digamos, digamos, totalmente de cero. Tienen que encontrar algún elemento. O sea, Mac, por ejemplo, utiliza BCD por dentro y es un bonito Linux tuneado. Entonces, pues, o sea, entonces no, por ahí no pasan las cosas. Avaya, ¿ya? Esta es otra página también interesante que tienen que seguirla. Ahora, la mayoría de estas páginas de vulnerabilidades, hoy por hoy, la información ya está toda plagada, ¿ya? O sea, hay mucha información, ya no como hace 10 años cuando yo recién, tengo 35, hace como 15 años, 15, 16 años cuando recién empecé, había muy poca información. Entonces, por ejemplo, estas páginas, ExploitDB, PacketStrong, tienen Twitter, Facebook, o sea, todas redes sociales, es cuestión de seguirlos nada más. Ya. Y ahora, ¿quién es más vulnerable? Pero ahora, todos han escuchado, digamos, supuestamente que las plataformas open source son más vulnerables, que esto que lo otro, pero ya les mostré que poco, nada, digamos, o sea, estamos igual o inclusive otras marcas son peor, digamos, ¿no? Pero en open source tenemos mucha gama de posibilidades, ¿no? Cuando se hace software, bueno, las pantallas negras lamentablemente no se ven muy bien, ¿ya? File2One, ¿no? Permítame decirle que es como un pequeño IPS, ¿no? Intrusion Prevention System, ¿no? Que lee el log y bloquea interactivamente. Ustedes están dormidos, ¿no? Su plataforma ¿cómo se llama? Está generando dinero, como sus jefes o sus clientes lo esperan, y mientras lo atacan, él automáticamente bloquea, sin que ustedes hagan nada, y es software libre. Solamente bajar y configurar. ¿Okay? Protección proactiva se llama, ¿no? Como los UTMs, ¿no? Ya, pero no, Juan, pero digamos, ok, eso bacán, pero ¿qué de los puertos? Bueno, hace mucho tiempo, desde que cuando estaba en la universidad y tenía, digamos, en esa universidad me dieron mi primera clase de Linux, existía iptables, ¿ok? Que viene con Linux y no hay que comprar nada adicional. Ahí ya está, listo para configurar, ¿ok? Y que bloquea puertos, no está, digamos que hace lo más sencillo del mundo, que es abrir y cerrar puertos. Pero no, Juan, eso es flojera porque tengo que hacerlo todo a mano. No es llave en mano, ¿no? Ese término es muy común y particularmente a mí no me gusta mucho, ¿ya? Porque sí, está el tema de la productividad, sí, yo lo sé. Mientras más rápido hagas las cosas, más productivo eres y es lo que exige la empresa. Sí, es cierto. Pero también tengo que saber lo que pongo, pues, ¿no? También tengo que saber, digamos, conocer qué hay por dentro, ¿no? Y si son de tecnología, la idea es que creen más tecnología y no que la reutilicen solamente. Entonces,
en ese punto, permítanles hablarles un poco de Elastic. Digamos que yo tengo el gusto de ser instructor de Elastic, entonces conozco un poquito el sistema. Entonces tenemos, como las cosas en código a veces pueden ser un poco más trabajosas, tenemos interfaces web muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una interfaz web, o sea, en realidad es todo un módulo de seguridad, ¿ya? Entonces, el que diga que la plataforma, por lo menos Elastic, es insegura, es porque no sabe configurarlo, simplemente. ¿Ok? Entonces, tenemos específicamente un módulo enfocado a la seguridad, en donde tenemos un contrafuegos. No hay que liarse o estar metiendo mano abajo al IP tables. Ya, si no tengo mucho conocimiento de eso o no tengo tiempo simplemente, porque también ese es otro factor, ¿ya? Tengo la interfaz web en donde puedo, digamos, agarrar y hacer reglas de entrada y salida como cualquier dispositivo, cualquier marca la tiene. ¿Ok? Eso, digamos, en principio. Además, si no tengo puertos, digamos, tengo un servicio que he puesto que tiene un puerto, digamos, 5800, que no es nada tradicional, también puedo agregarlo. Puedo definir un puerto. ¿Ok? Entonces ahí tengo, digamos, una herramienta bastante útil, gráfica. ¿Ok? Después, tenemos gestión de contraseñas débiles. Hace un momento hablamos del tema de que uno se encarga de poner contraseñas fuertes y después viene otro y simplemente le dice, no me gusta la contraseña. Bueno, si aún así te pasa eso, aquí tenemos se llama claves débiles, se llama esa parte. Tenemos una parte donde el mismo sistema te dice, digamos, todas las extensiones y te dice si tu contraseña cumple los requerimientos mínimos para considerarse una contraseña fuerte. ¿Ok? Entonces, ya el sistema se autogestiona de alguna manera. ¿Ok? Y si es que no, te lo dice ahí, aquí todo está ok, porque es mío. ¿No? Auditoría web. ¿Qué es la auditoría web? ¿No? ¿Qué pasa? En un entorno multiproducción, una empresa mediana, se definen muchos usuarios, ¿cierto? Porque no necesariamente uno de los errores que a veces se comete es que una sola persona administra el sistema, ¿no? Y dependa de esa persona exclusivamente, ¿no? Lo normal es que haga 2, 3 administradores, ¿cierto? ¿Para qué? Para que uno trabaja en la mañana, otro trabaja en la tarde y otro trabaja de amanecida, ¿cierto? Entonces, el módulo también tiene, digamos, una parte donde se puede, digamos, definir registra todo lo que hace un usuario a nivel de navegación, es decir, digamos, a qué opciones entra, qué cosa hace, los passwords que cambia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se queda registrado. ¿Okay? Entonces, si yo, digamos, yo soy el superusuario y voy a tener usuario nivel 2, digamos, yo soy el superusuario, el gerente de sistemas, y tengo el jefe de sistemas, y tengo el administrador de sistemas, entonces a cada uno le puedo dar un usuario, y todo se queda registrado. ¿Ya? Entonces, y eso, digamos, que ya viene ahí, digamos, en la plataforma. Y pero si fuera poco, ¿okay? Para redondear el tema, un montón de add-ons. ¿Ya? Ayer hubo el Elastic Challenger, ¿no? La competencia de add-ons, y vieron, digamos, que constantemente se están creando nuevos add-ons. ¿Okay? Entonces, esto no tiene dónde parar, señores. O sea, la generación de add-ons es algo que va a ser muy constante, ¿no? Y cada vez se hacen add-ons más interesantes, más complejos, ¿no? Estos son, por ejemplo, algunos que son enfocados específicamente a seguridad. Si no les gusta el tema de meter mano, digamos, de estar tuneando, no tienen, digamos, o no me siento tan experto, bueno, voy a los add-ons. Algunos son evidentemente gratuitos, otros son propietarios, otros tienen un costo bastante módico, por supuesto, y compro un add-on y me soluciono la vida. Entonces, o sea, hay de dónde, digamos, por así decirlo.
pero no quiero seguridad del lado de la PBX, ¿no? O sea, me cuesta mucho porque sería cargar mucho sistema, tengo la idea de que es muy complicado, que esto, que lo otro. Bueno, hace poco, digamos, la marca ha sacado Elastic Seed Fiber, ¿ya? Es un elemento que se pone del lado del perímetro, ¿no? Que se pone adelante de la plataforma PBX, sobre todo si vas a comenzar con Internet, ¿ya? Cuando comienzas con Internet ya todo cambia. Todo es hostil, todo es malo, todo el mundo quiere sacar la vuelta a todos. ¿Ok? Eso lo tienen que asumir, ¿ya? Entonces, ahí es donde comienza, digamos, tu paranoia y donde tienes que, digamos, tener recaudos. Pero hay elementos, señores. Por ejemplo, eso hace, digamos, cumple, digamos, si bien es cierto, su nombre es Fiber, pero escala mucho más. De repente el concepto más cercano es un Session Border Controller, ¿no? Pero digamos que al final es un elemento de perímetro que se encarga de meterle la inteligencia que tú no quieres meterle a la parte de la PBX, ¿no? Y hace, digamos, y detecta ataques, bloquea proactivamente, todo. ¿Ok? Entonces, hay de dónde, digamos, ver esa parte. ¿No? Y en realidad no existe seguridad completa, señores. Eso lo tienen que asumir, sea lo que fuere que estén utilizando. ¿Ok? Si no, ese ejemplo que hace poco, digamos, ha pasado. ¿No? O sea, no existe seguridad completa. ¿Ya? O sea, entonces, eso es algo que se tiene que asumir. Pero sí existen, ¿no? Elementos, ¿no? Y ahora ustedes me dirán, ¿quién más insegura? ¿La plataforma o la persona que lo implementa? ¿Ah? ¿No? Es como cuando, bueno, en Perú existe algo que se llama Wilson, donde encuentras un montón de piratería, ya no sé si acá, ¿verdad? En todos los países que he estado siempre ha habido un sitio, ¿ya? Así que Chile no creo que sea la excepción, ¿ya? Pero a la larga es eso, ¿no? O sea, la seguridad depende de las personas, no depende de los sistemas, ¿ya? Yo tengo que, si voy por una plataforma, digamos, cerrada, tengo que también, digamos, tener elementos de seguridad ahí. Pero si voy también contra una plataforma open source, igual tengo que tener los lineamientos de seguridad adecuados para evitar, digamos, problemas. Y yo les aseguro, y eso, o sea, después de ver varios países, ¿no? Les puedo decir que en el lado digamos, de las plataformas open source hay mucho más elementos de donde puedes, ¿cómo se llama? Agarrarte, ¿ya? Que en el otro lado de la moneda. ¿Ok? Porque acá tienes la opción, o compras algo ya hecho, o tú mismo lo haces, ¿no? ¿Ok? Y encima aprendes. ¿Ok? Y después te pones a dar conferencias como yo. Listo. Eso es un poco lo que quería comentarles. Espero que la charla les haya gustado, que les haya, digamos, dejado algo de enseñanza. Y nada, muchas gracias.